Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de la tertulia cultural del programa Identitaria que coordina la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el ISDC. Un espacio pensado para reflexionar de manera conjunta sobre las identidades que existen en nuestro archipiélago. En esta ocasión, la tertulia de hoy estará dedicada a museos, educación y patrimonio cultural y se celebra en un marco inigualable como es el pueblo de Betancur y en Fuerteventura, y agradecemos también el apoyo a instituciones como el Cabildo de Fuerteventura y el Museo Arqueológico de Fuerteventura, lugar en el que nos encontramos en la tarde de hoy. Les voy a presentar a la gente que me acompaña. Como ven, estoy muy bien acompañado hoy. Empiezo por Elena Costa. Elena Costa Guerrero es licenciada en Geografía e Historia, docente, museóloga, gestora cultural y directora del Museo Casa de Colón entre los años 1991 y 2023. Y además ha sido impulsora de congresos y numerosas publicaciones en ese aparato de gestión. Muy buenas tardes, Elena, bienvenida. Tengo a mi derecha a María José Alcántara. María José Alcántara es directora del Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Arrecife, el MIAC, y además de ser la directora de Arte y Producción Cultural, una entidad dedicada también a la producción cultural, que trabaja además con centros de arte, cultura y turismo, ¿verdad?, del Cabildo de Lanzarote, y además es miembro del Comité Científico Congreso de Museos de Canarias y de la Asociación Directoras y Directores de Artes Contemporáneos de España. Muy bienvenida, María José, muy buenas tardes. Continúo de nuevo por aquí con Verónica Alberto Barroso, especialista en bioantropología y zooarqueología, estudiosa del patrimonio arqueológico específicamente de las antiguas poblaciones de Canarias, y está centrada sus investigaciones sobre todo en el mundo funerario, donde trabaja específicamente en los marcadores de violencia, en esos restos óseos y también en las construcciones de género e identidad. Muy buenas tardes, Verónica. Gracias por acompañarnos. Me vuelvo para aquí para presentar a Ruth Azcárate Miguel. Ruth es licenciada en Historia del Arte, conservadora de museo, especialista en educación y acción cultural, que se ha desarrollado también durante todos estos años en trabajos que tienen que ver con la construcción del patrimonio, con un especial compromiso por incentivar la participación ciudadana en estos procesos y que además en su perspectiva pone en valor el trabajo comunitario. Ruth, bienvenida también. Gracias por acompañarnos. Y en último lugar, María Elena Gutiérrez Lima, doctora en Antropología Social y Cultural y especialista en relaciones de género y además los vínculos que este tipo de construcciones tienen con el patrimonio cultural y con la gestión comunitaria de bienes comunales, que está además muy preocupada en sus trabajos por la posibilidad de alcanzar, posibilidad o urgencia, un horizonte sostenible para las islas y particularmente con el caso o el contexto de Fuerteventura. Además, Majorera juega en casa. Bienvenida, María Elena. Bienvenidas a todas y todos los que nos acompañan. Como les decía, vamos a empezar con una serie de preguntas para hablar sobre esta cuestión que tiene que ver con el patrimonio cultural, la educación y los museos, con personas, como ven, que tienen una larguísima trayectoria y experiencia en este ámbito. Voy a empezar tratando de que ustedes le pongan, no yo, el cascabel al gato, con una de las nociones que vertebran la conversación. El patrimonio. Tremenda palabra. Quizás usamos más esta palabra de lo que reflexionamos sobre lo que significa. ¿Cómo la definirían ustedes? ¿Qué es el patrimonio cultural? Elena. Es difícil, es amplio, pero yo creo que es la expresión cultural de una comunidad, tanto sea tangible como intangible. Y es lo que de alguna manera nos hace sentir sentido de pertenencia. Y creo que esa es una labor fundamental que el patrimonio, unido a la identidad y a la memoria, nos hace sentir que pertenecemos a un grupo determinado y nos puede dar identidad. Por eso es la importancia del patrimonio referente a la identidad, que es lo que de alguna manera vamos a debatir esta tarde. Y esa relación entre patrimonio e identidad debemos de tener clara, unida a ese sentimiento de pertenencia, que yo creo que ahí es donde los museos tenemos que transmitir ese relato para que de alguna manera el patrimonio ejerza ese valor fundamental que debemos de transmitir a través de los museos. María José, seguimos en el ámbito museístico, el patrimonio. Claro, para mí el patrimonio es toda aquella creación del ser humano.
Para mí el patrimonio, porque pertenezco en muchos años de mi trayectoria al arte contemporáneo, creo que es todo aquello que somos capaces de construir, todo aquello que forman las ideas, todo aquello que es el pensamiento. Para mí eso es patrimonio, patrimonio cultural, pero patrimonio humano, básicamente. Verónica, ¿el patrimonio siempre hay que ir a desenterrarlo? No, no siempre. Nos rodea. Estoy totalmente de acuerdo con las definiciones de mis dos compañeras. Es difícil establecer exactamente qué es patrimonio cultural. Evidentemente, toda creación humana puede y que sea susceptible de transmitirse puede ser patrimonio cultural. En mi caso, mi percepción particular, para mí el patrimonio es, aparte de lo que ellas han dicho, esos legados del pasado o del presente también, que se pueden generar ahora, para mí el patrimonio es una vía de aprendizaje. Es una vía de aprendizaje sobre el pasado y sobre el presente. Por eso no solo nos traslada a esas narrativas de tiempos pretéritos, para conocer a otras personas que vivieron antes que nosotros, sino que es una forma de poner sobre la mesa, de traer a la actualidad temas tan comunes como pueden ser la emigración, la perspectiva de género, el cambio climático, la violencia, que es algo que nosotras estamos trabajando. O sea, cualquier problemática actual puede ser, digamos, analizada con esa perspectiva de tiempo. Por eso debe tener esa vocación de constituirse en una herramienta de poder crítico, emancipador y para mí definitivamente lo que quiero decir es que es un arma de pensamiento crítico y de aprendizaje. Ruth, ¿solo hay un tipo de patrimonio? ¿Hay diferentes formas de entender el patrimonio? Yo creo que sí. De hecho, mientras María José comentaba, por ejemplo, aquello que se crea, aquello que se construye, una de las reflexiones que yo me hago es que en realidad los museos a veces y otros agentes deciden que es patrimonio, pero el patrimonio es de alguien, es de unas personas que se insertan en un territorio y una comunidad, y esas personas son las que realmente lo sienten, lo vivencian, lo modifican con el tiempo, lo abandonan a veces. Entonces, considero que sí, que a veces incluso se puede dar la circunstancia en la que hay un patrimonio institucional, en el sentido de hay alguien que dice que esto es patrimonio, pero si le preguntáramos a las personas que habitan ese territorio si ese patrimonio institucional lo sienten como tal, a lo mejor habría matices interesantes. Hay patrimonios que no están en un catálogo, no están en un listado, no están en un inventario y existen y nos atraviesan y nos definen en cierto modo. María Elena, al hilo de estas tipificaciones de patrimonio, ¿hay patrimonios que son más institucionales, hay otros que son más comunitarios? ¿Tu definición de patrimonio? Bueno, de una manera general comparto lo que se ha dicho, ¿no? El patrimonio es todo aquello que una sociedad decide que merece, que es digno, ¿no? De conservarse y de transmitirse a las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué pasa? Que el término patrimonio no es un tema neutral, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿quién dice que merece ser conservado? ¿De qué manera? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se expone? Todo eso son cuestiones de lo que nosotros llamamos proceso de patrimonialización, que es un proceso fundamentalmente sociopolítico. Entonces hay estructuras de poder determinadas que ejercen más influencia en determinar qué es el patrimonio y qué no, lo que comentaba Ruth, ¿no? Igual si preguntas a alguien, yo qué sé, pues imagínate, ¿el castillo del Tostón es patrimonio? Igual porque la institución dice que sí, será patrimonio. Igual para otra generación, otra persona, no es patrimonio, ¿no? Entonces depende de esas, digamos, condiciones sociales en las que se produce el patrimonio, donde creo yo que, por lo menos desde mi punto de vista, hay que hacer hincapié, ¿no? Para desvelar esas relaciones de poder que están debajo del término de patrimonio, ¿no? Una cuestión etimológica. Estoy rodeado de mujeres
Y yo creo que debemos reparar en esto. Patrimonio, etimológicamente hablando, significa la herencia del padre. ¿Qué pasa con la herencia de las madres en el patrimonio? Que sería el matrimonio. Matrimonio. ¿Y dónde queda ese matrimonio en el ámbito del patrimonio? Mal ejemplo para representar eso, ¿no? Bueno, no sé, yo no te podría contestar a tu pregunta, ¿no? Pero sí me ha gustado lo que ha dicho ella sobre el patrimonio, que es yo creo que es una cosa fundamental. ¿Quién lo defiende? ¿Quiénes son los actores que efectivamente defienden el patrimonio? Porque ahí yo creo que en la sociedad, tal como estamos viviendo, dependiendo de cómo la sociedad, cómo la comunidad se conforme, entenderemos o no entenderemos, defenderemos o no defenderemos, porque lo que tú decías, los estamentos políticos pueden defender, estoy pensando en Lanzarote, unas salinas, ¿no? Una salina es un lugar que habría que defender a capa y espada, pero ¿quién le pone el cascabel al gato en todo este tipo de cosas? Y otra cosa que a mí me preocupa, que eso, ¿quién lo defiende? Como si no se defiende, se queda en ruina, ¿no? Un poco una reflexión que yo hacía, no sé si va mucho en el hilo de lo que tú estabas diciendo, pero me surgió cuando habló ella. Adelante, Verónica. Sí, a mí me parece también un tema fundamental, ¿no? En este debate, el alcance del patrimonio, ¿no? O sea, porque es una cuestión de escala. Efectivamente, ¿quién decide qué es patrimonio? Todos estos temas donde se mezclan muchas sensibilidades, muchas, digamos, percepciones, experiencias, son complejos. Y tenemos que entender que el patrimonio es algo que no es estático, el patrimonio es cambiante, es dinámico. Entonces no tenemos unos elementos del pasado que traemos hasta el presente y siempre son eso ahí y en una mirada atemporal. Y por otro lado, además de esa escala, me parece súper interesante los ejemplos que ustedes dos acaban de poner. El Castillo del Tostón, las Salinas en Lanzarote. Y yo ahí, en mi experiencia, creo que es fundamental el contenido del castillo, el contenido de la salina. El objeto es merecedor de conservación, de protección, de difusión y de permanencia para las generaciones futuras. Pero lo que realmente es trascendente es el contenido histórico, cultural, de vivencia, de tradición, de pasado, de experiencia, que ese tipo de elementos culturales nos transmiten, sean del pasado o sean más recientes. Un elemento clave. Y por supuesto que sí que se presta muchísimo, como toda cuestión de patrimonio cultural e identidad, se presta mucho a la tergiversación y a la manipulación política. Es casi consustancial. Por eso es tan importante los discursos, las narrativas y sobre todo las posiciones que se adoptan frente al patrimonio en este caso. Hombre, tu pregunta en este contexto en el que nos movemos, ¿no? De sociedad eminentemente en principio patriarcal, si yo la hago desde el lugar donde más trabajo, que son los museos, a lo mejor define quién tiene más posibilidades de decidir ciertas cosas y una vez decididas, quién cuida eso que pasa a formar parte del patrimonio que supuestamente custodiamos en los museos por la decisión de determinadas personas. Habría que indagar ahí. Hubiéramos llegado a tener la misma concepción de ese legado, eso que guardamos, si las decisiones hubieran sido tomadas desde una visión entonces ahí matriarcal o ahí matrimonial, es que suena tan mal. Matriarcal. Sí, claro, es que lo que decías tú del contenido, es que realmente hoy en día, y lo que estabas hablando tú, el patrimonio de los museos son comunitarios o no son. O sea, hoy en día cualquier concepto de patrimonio que no esté incluido en el contexto en el que se desarrolla no tiene sentido. El hecho de que los museos hemos cambiado de ser solamente los guardianes de la memoria para nosotros mismos a compartir la memoria, a compartir con la comunidad,
aquellos elementos del patrimonio y el patrimonio en sí para que todo el mundo lo sienta de todos, porque el patrimonio es de todos. Nosotros desde los museos somos los que lo cuidamos, lo que lo llevamos a nuestros descendientes, pero realmente tienes que sentir el patrimonio como tuyo. Tú eres la dueña de tu patrimonio. Si desde ese concepto trabajamos, evidentemente la gente tendrá ese sentido de pertenencia, ese sentido de que el patrimonio es de todos y de todas. Y entonces eso es lo que creo que los museos tenemos la obligación de transmitir, esos valores desde el patrimonio para cuidarlo, conservarlo, transmitirlo, ver el que significa para tu identidad como pueblo, para tu dignidad como pueblo. Esos valores del patrimonio, los museos entramos aquí a construir ese relato desde ese sentido comunitario que decía Ruth, desde ese sentido de conexión con la sociedad y de interactuar. El patrimonio de los museos tienen que interactuar con la sociedad. Y sin eso, creo que es imposible hoy en día entender el patrimonio desde una mirada del siglo XXI. Y sin embargo vivimos en sociedades, y esto también hay que asumirlo, capitalistas, con una gran deriva individualista, ¿no?, que se inculca además a las nuevas generaciones, no solo a los que ya estamos aquí, sino a los que se están formando, que se ven además abducidas por determinadas lógicas que fomentan la mercantilización del patrimonio. ¿Qué posibilidades tenemos desde el ámbito del patrimonio, de la identidad y de la educación de hacer frente desde la educación patrimonial a este tipo de derivas? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo entiendo que, por lo que decía antes Elena, ¿no? La posibilidad de, yo que trabajo me interesa muchísimo el tema del procomún, de los comunales, y por tanto del territorio y de las comunidades locales. Creo que los museos y el patrimonio no es que tengan que mostrarse o darse a la comunidad, ¿no?, sino que tiene que ser una construcción desde abajo hacia arriba, ¿no? Me refiero, la comunidad es la que tendría que construir ese patrimonio, ¿no? Entonces, frente a ese patrimonio que Prat decía, patrimonio localizado, ¿no?, que el patrimonio turístico, el que se empaqueta y se coloca, que podía estar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Frente a ese patrimonio es el patrimonio local, ¿no?, el patrimonio de la gente, que la gente construye, que le da su importancia, que son lo que dice, bueno, para nosotros esto es significativo, ¿no? Entonces, quizás frente a esa mercantilización del patrimonio estaría el otro patrimonio, que sería el procomún, ¿no?, lo que es de todo y de nadie al mismo tiempo, ¿no?, sino que podemos tener esa posibilidad de decir, nosotros lo construimos y lo cuidamos, ¿no? Y el que nace desde abajo. Y no el que con te modelos de viene gestión particulares, ¿no? Claro, que parezca un centro comercial, todo el mundo se saca la foto, lo que tú decías de la mercantilización, veo, me saco la foto, me saco el selfie y vengo aquí. No, es algo que tiene que salir desde abajo para hacerlo sentir como propio, como tuyo, comunitario. Y eso es realmente el trabajo que debemos hacer y debemos transmitir, ¿no? Retomo este último punto de María Elena, es de todos y a la vez es de nadie o es de todo el mundo, ¿no? Esa sensación de extraño vacío, para traer otro de los términos claves que tenemos que mojarnos hoy aquí, tratar de por lo menos hablar un poquito de él, la identidad. ¿Qué pasa con la identidad? ¿Para qué sirve? ¿Ordena aquello que nos identifica o simplemente establece lo que nos diferencia? ¿Cómo definirían ustedes la identidad? Definir identidad es complejísimo. Yo creo que los temas que estamos tratando esta tarde, de verdad, son temas de peso. Porque es verdad que podríamos considerar de forma general todos aquellos rasgos que nos caracterizan y nos hacen diferentes. Estaríamos ahí hablando de todo lo que nos singulariza como pueblo, o como comunidad, o como grupo. Porque la idea de comunidad es una idea que está atravesada, efectivamente, de comunidad, no, de identidad, perdón, que está atravesada por conjuntos mayores. Hay una identidad canaria en este caso, hay una identidad maja, pero yo tengo una identidad también, o una identidad de género, tengo una identidad etaria, tengo una identidad de clase, tengo una identidad de, no sé, de salud. Entonces, hay demasiados elementos en juego, a veces personales y a veces colectivos, que son difíciles de unificar. Es muy difícil de unificar. Todos sabemos lo que es la identidad y cómo sentimos la identidad, porque es una cuestión a veces donde la emoción y el sentimiento están muy presentes,
pero dar una definición exacta de identidad no es sencilla, no es fácil. De hecho, además también es un elemento que es cambiante en el tiempo. Por eso está súper relacionado con ese patrimonio cultural, pero no es estático. Mi percepción, mi identidad canaria, no, seguramente yo no compartiría, ni la persona del siglo XVIII compartiría lo que es la identidad canaria, no lo compartiríamos, aunque estuviera ahí un poco matizada por esa visión romántica aún, pero realmente no sería la misma identidad, no pensaríamos en las mismas claves, ¿verdad? Y luego es verdad que están todos esos otros conjuntos mayores que están atravesando ese concepto de identidad genérica, y al mismo tiempo lo que sí podemos es referirnos a la identidad como un elemento que cohesiona, de autoafirmación, de orgullo, de autoestima, de cohesión social, de justificación histórica. Es una herramienta valiosa igualmente también. A mí me interesaría ponerlo un poco en relación con el concepto de patrimonio que hablábamos antes, ¿no? De algo que no podemos separar a las personas, el patrimonio es de alguien, ¿no? Entonces, a mí me interesa esa idea de la identidad o las identidades como algo relacional, ¿no? Nosotros somos, los otros son, pero resulta que, Fernando Esteves lo decía, necesitamos a los otros para poder afirmar qué somos o cómo somos, ¿no? Eso creo que debería hacernos muchas veces reflexionar en nuestra práctica diaria, desde nuestras instituciones, ¿no? Bueno, pues porque ese nosotros y ese otro a veces nos posiciona de una determinada manera, pero tenemos que considerar que esa presencia de otros está colaborando en un sentido o en otro, valga la redundancia, para esa identidad que, por otro lado, es algo que se construye, y muchas veces sabemos que se construye pues con una intencionalidad, y que a veces se construye a partir de unos típicos o unos tópicos, ¿no? Es decir, el mes de mayo en ningún museo no es llamado a su puerta para tratar de reafirmar en el alumnado de muchos centros educativos determinadas consideraciones identitarias, ¿no? Entonces eso es algo que... Pasa un poco como con el patrimonio, ¿no? Los referentes culturales que se supone que son clave para la construcción de una identidad, esos referentes aportan un nosotros dentro del nosotros, ¿no? Del nosotros que somos. Entonces una visión también atravesada, como decía Ruth, también por los procesos políticos, ¿no? Sí, pero el problema, yo pienso, referente a lo que tú decías y recordando a Fernando, por favor, yo creo que hablando del patrimonio y tener el recuerdo de Fernando Esteves, me parece que es un homenaje obligatorio de todas nosotras. Pero el problema que hemos tenido en Canarias, desde mi punto de vista, es que la identidad la han hecho los otros, en un tanto por ciento muy elevado, y que ahora estamos en un momento donde tenemos que construir, como tú decías, la identidad desde nosotros. O sea, nos ha conformado una identidad los otros por ser un lugar exótico, en el siglo XIX, por nuestra propia historia, que no vamos a repetir, donde los otros nos han fotografiado, nos han encontrado, nos han hecho, y nosotros nos hemos sentido que nos han hecho los otros nuestra identidad. Y ahora tenemos que construir esa identidad propia desde nosotros, junto con los otros, sin quitar a los otros, por supuesto, junto con ellos, pero también desde nosotros. Y esa construcción de la identidad creo que todavía no está reafirmada. Estamos hablando siempre en Canarias de identidad de Canarias, y es el momento de construir ese relato identitario con rigor y de acuerdo a una realidad fundamental y una realidad actual. María José, ¿qué opinas Sí. en esta pulsión entre el antagonismo y la cohesión que define la identidad? ¿Dónde te posicionas? Yo voy a nombrar también a Fernando Esteves, el libro Canarios en las aulas identitarias, y ahí hay una serie de hitos que para mí son muy importantes, que lo habíamos comentado antes, ¿no? ¿Quién necesita identidad? ¿Que tenemos mucha o poca identidad? ¿Y es necesario tener identidad? Esas son preguntas que bueno, yo he trabajado con Fernando en algunos proyectos, y creo que todo lo que se está diciendo aquí es claro, ¿no? Es una evidencia. Pero a veces yo me planteo si queremos, no quiero hablar de identidad canaria, porque bueno, esa ya, pero si efectivamente tenemos que conformar
esa identidad para sentirnos cohesionados, para sentirnos conectados. Yo creo que la identidad es algo que tenemos que ir poco a poco transformándola, ¿no? Y tenemos que ir, porque el tiempo ha pasado, porque ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos una serie de cosas que yo ahora mismo, si a mí me preguntan cuál es tu identidad, yo sé que tengo un documento nacional de identidad, pero no podría, y muy de acuerdo con Fernando, siempre está muy de acuerdo con Fernando, y creo que ha sido una visión muy clara de la identidad canaria y en general de la identidad del ser humano. La identidad además está inserta en instituciones potentes, con desarrollo. Estoy pensando en el sistema educativo. ¿Qué papel juega el sistema educativo a la hora de construir identidades? ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Lo censurarían? ¿Les parece que es correcto? ¿Qué derivas deberían tomar? ¿Qué opinan sobre esto? A ver, la aproximación o el vínculo que vamos teniendo con una idea de identidad es algo que se construye en la familia, que se construye en la socialización con los otros, que se construye evidentemente en un contexto como el escolar, donde pasamos muchos años de nuestra vida. A mí hay un matiz que siempre me ha llamado mucho la atención, y es esa preocupación desde el sistema educativo por esos tópicos a los que me remitía antes, y también a esa preocupación por la autenticidad, ¿no? Una autenticidad que en principio podemos por lo menos tener la honestidad de reconocer que muchas veces no es algo que podamos asegurar, aseverar, que realmente algo es auténtico, es decir, desde cómo se construye una indumentaria que llevamos en determinadas festividades que consideramos que están insertas en nuestra identidad, ¿no? Hay muchos operativos ahí de indumentarias que, por poner un ejemplo, ¿no? Que en realidad abogan una autenticidad muchas veces que sacralizamos, llegamos hasta ese punto, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a trabajar conjuntamente, sistema educativo y museos, por ejemplo, para plantear no actividades puntuales, sino procesos que calen de otra manera y que ayuden a tener por lo menos una visión de pensamiento crítico respecto a todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué piensan Sí, por me aquí, gustaría decir, Verónica? estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Ruth. El papel de la enseñanza en la escuela, en los centros educativos, es fundamental, no solo para la identidad, sino para la socialización, para generar un ser social. Nosotros somos seres sociales, una comunidad, una sociedad, es básico, es fundamental. En este tema concreto de la identidad, ella está planteando una situación que es problemática. No todo lo que estamos poniendo aquí es estupendo. Tenemos un patrimonio que tenemos que cuidar, que tenemos que transmitir, que tenemos que querer, que nos tiene que identificar, aún sabiendo que es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, es dinámico. Pero es verdad que en Canarias pasa y pesa esa recurrencia a elementos que casi los sacralizamos. Yo, que vengo del mundo de la arqueología, del mundo indígena, tiene un peso bárbaro en todo lo que es la identidad actual de las Canarias y de los canarios. Pero, sin embargo, esos referentes son referentes que son referentes un poco vacíos, lo que hablaba antes del contenido, la pintadera. Me siento súper orgullosa de mi pintadera y yo me hago un tatuaje de mi pintadera y me siento súper conectada con las momias, porque son elementos de prestigio, y los molinos, y esa sociedad pastoralista del mundo aborigen que ha transitado estos caminos de Fuerteventura, de la isla, y ha dejado un legado. Pero realmente, a veces, esos son, digamos, elementos fenoménicos, son miradas esencialistas.
No se atiende a los procesos, no se atiende a la explicación histórica, al significado, incluso a los distintos significados según las distintas miradas. Entonces, la construcción de la identidad, lo que tú decías, el campesinado, es la imagen del campesino del siglo XIX que en los otros, los de fuera, el fotógrafo colocaba al campesino, lo vestía, le decía la pose, la escena, dónde tenía que fotografiarlo, porque eso era lo que quería consumir el visitante o el extranjero que compraba. exotismo. El exotismo, el producto. Entonces, nos sentimos identificados con ese campesinado, efectivamente, y todo lo llevamos un poquito dentro. Pero es una construcción que a lo mejor no nos remite tanto a nuestra identidad. O sí, no lo sé, pero a veces el solo remitirnos a la fenomenología, al objeto por sí solo, no justifica. Y puede resultar un poco perverso los resultados. El recurso a la africanidad, que también desde mi campo se trabaja. Somos africanos porque en origen viene una población norteafricana y coloniza las islas. Y ahí terminamos de buscar nuestros orígenes africanos. Nuestra historia africana es mucho más amplia que esos orígenes de esas poblaciones que llegan aquí y se asientan y se hacen Canarias. Entonces, porque son 1500 años de historia africana hasta que nos conquistan las potencias europeas. Entonces, solo reducirlo a esos orígenes de los primeros que llegan es coger la historia canaria, la historia, esos 1500 años de historia, y un poco es lo que se llama la historia marginal, nos hace marginales. Nos quedamos, tenemos una historia insular, sola, colgada en el mundo, pero nos saca de las coordenadas de la historia. Entonces, requiere una reflexión enorme. Realmente creo que requiere mucha reflexión. Yo aprovecho esa palabra que me gusta mucho. Creo que el patrimonio, lo que estamos hablando hoy, en los colegios, pero más allá, en cualquier ámbito de nuestra vida, tenemos que preguntarnos para qué sirve, ¿no? ¿Para qué nos sirve el patrimonio? ¿No? Porque si no, es una cosa que tampoco no se come, no te abriga, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿No? Entonces yo creo que de alguna manera, porque en el caso de Fuerteventura, ¿no? Nos vemos una sociedad con una entropía identitaria tremenda, ¿no? Viene gente llegando de todos de afuera, porque parece que el majorero, estamos todos los que estamos aquí somos majoreros, que la mayor parte de la población es majorera de los antiguos majoreros, o que eran majos. Entonces, la gran variedad y diversidad cultural que hay en Fuerteventura, ¿qué hace con ese patrimonio, no? El alemán se viste de canario, el que viene de afuera, el africano. Entonces, si yo creo que para algo debe servir el patrimonio, es para, de alguna manera, integrar o reflexionar sobre el presente que tenemos, ¿no? Y con ese presente, ¿qué futuro queremos, ¿no? Entonces, igual el traje típico no nos sirve para mucho, o igual sí, porque dice, bueno, pues vamos a ver si hay gente que teja y puede activarse una economía potente. Me refiero, el patrimonio tiene que servir para el presente y para proyectar el futuro. Si no, creo que podríamos darlo por finiquitado, ¿no? Porque tampoco, o ponerlo en una vitrina, en un museo y dejarlo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de las escuelas, que es donde se forma la mayor parte de la población, es fundamental que ese patrimonio sea un patrimonio vivo, porque no puede ser un patrimonio que esté ahí en la vitrina, y que al mismo tiempo sean ellos conscientes que forman parte de esa construcción del patrimonio, ¿no? No que es algo que viene el Día de Canarias, como decía Ruth, y va a una persona mayor al colegio, o un artesano, o alguien que les enseña a hacer una cosa determinada, y que eso forma parte del pasado, ¿no? Como si eso pudieras ir al pasado, coger un elemento y traerlo al presente sin ningún cambio en ese. De hecho, cuando tú patrimonializas algo, ya lo estás cambiando, ¿no? No, pero es que también es un mundo rural que ya no existe. Entonces se sacraliza, como decías, y se convierte en algo estático solo, no dinámico y actual. No, en la foto fija. Y en la foto fija de que tienes claro. ese traje se convierte en un carnaval. Y entonces no en unos valores patrimoniales que tenemos que transmitir a través del patrimonio, para eso lo que hablábamos de sentido de pertenencia, y para que realmente tenga un valor en la sociedad actual. Y para que cumpla esa función, y los museos como vehículos de esa función tenemos la obligación. Entonces estamos cayendo en esa imagen de la imagen, en la foto, en el selfie, en el traje, en tal, y eso es lo que tenemos que luchar para que, si decíamos al principio que el patrimonio es de todos y de todas, y que el patrimonio lo construimos, y que el patrimonio
es lo que te da ese sentido de pertenencia, esa formación en un grupo, etcétera, y que transmite esos valores que queremos que perduren, no se puede convertir en eso, en algo estático de un carnaval donde los niños se ponen y que tienen esta imagen de un mundo que ya no existe, de un mundo rural que en Canarias ya no existe, que la mayoría es un mundo urbano, cambiante, estamos en un mundo globalizado y donde pertenecemos, y además insular, que es lo que tenemos de alguna manera, que es el sentido de pertenencia a isla, que nosotros estamos en un territorio fragmentado de 8 islas y que cada isla se mira hacia adentro. Y entonces este mundo que tenemos que luchar para una identidad conjunta de archipiélago es también otro problema que tenemos para ese concepto de un patrimonio común, que sintamos como propio, hecho desde nosotros mismos, como decíamos antes, hecho desde abajo. ¿Entiendes? No que nos lo vengan a decir cada vez más. Estamos tocando un tema que creo que es candente en la actualidad, que está siendo objeto de debate y me gustaría que incidiéramos un poquito más en él. Con el tema de la conversión, antes lo hablábamos, de los bienes, pautas y conocimientos que conforman el patrimonio en mercancía, el desplazamiento de su valor de uso para convertir o poner sobre todo en valor su valor de cambio, y sobre todo con fenómenos como los que la antropóloga Maite Enríquez define como de clonación, ¿no? Que parece que al final el patrimonio lo tenemos para mostrarlo fuera, por lo tanto está abocado a su valor de cambio más que a su valor de uso, y un fenómeno de eso, de clonación de patrimonios, vinculados además con la industria turística y la turistificación. Este tipo de fenómenos y de procesos, ¿qué efectos tienen sobre el trabajo que ustedes hacen como profesionales del patrimonio? ¿Y en qué medida está revirtiendo en un despojo del patrimonio de esos colectivos a los que ustedes aseguran que debería pertenecer el patrimonio? A ver, yo creo que nos pone en una situación de reto, pero al mismo tiempo yo rompo una lanza por mucho profesorado que en distintos centros educativos, en un alineamiento cómplice con el museo, con los museos, está planteando la necesidad de un acercamiento a un patrimonio que sea el que el alumnado siente en el territorio y vivencia desde las familias. Y esto es muy importante, es decir, que haya una transferencia más allá de la relación profesorado, alumnado, museo, es decir, que trascienda al vecindario a través de ese vínculo con las familias. Y me parece importantísimo porque no podemos perder de vista que el sistema educativo es como es y todos hemos vivido seguramente alguna vez, incluso nosotros en nuestras propias carnes, estar visitando un museo como alumnado y el profesorado que te dice, esto entra en el trabajo. Es decir, el cómo se vivencian esos procesos educativos en complicidad, ya no digo solamente entre centros educativos, hay proyectos de patrimonio comunitario que se desarrollan en plazas, en mentideros, en áreas rurales, en parques naturales. Tenemos que trascender también ese hecho, ¿no? Y yo creo que entonces es un reto, tenemos que contrarrestar la existencia de eso, que por otro lado, no sé hasta qué punto vamos a poder eliminar de la ecuación, pero sí empezar a incorporar otras variables que puedan neutralizar que en el futuro pues la ciudadanía no sienta el patrimonio. Es que es muy complejo explicar el patrimonio según qué alumnado. Entonces, bueno, pues es un reto. Me parece interesantísima la perspectiva, ¿no? Igualmente es verdad que hay una enorme demanda y hay una voluntad tremenda, como tú estás diciendo, a ver que en esos centros de educación y en los museos y en muchos otros lugares se está haciendo un trabajo diario de sacar adelante el patrimonio para socializarlo, para diseminarlo y yo lo veo en esa línea de educación. Antes para mí lo que era importante era la divulgación, esa difusión, pero es que ahora lo entiendo en clave de educación y es lo que hacen muchos colectivos y muchos agentes sociales trasladando desde la gente más joven hasta cualquier colectivo el conocimiento y el poder manejarse con ese patrimonio cultural. Yo creo que ahí tenemos una buena salud
y un futuro esperanzador. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia en el campo de la arqueología y de todo lo que significa ese mundo de los antiguos, de los primeros habitantes de Canarias, yo lo único que encuentro es gente interesadísima, que demanda pues que el resultado de tus trabajos se los traslade. Y además lo demandan de forma activa. Entonces, para mí eso es, digamos, un signo de esperanza de que el patrimonio cultural, con todas las dimensiones que estamos diciendo que es tan complejo, pues va a permanecer y incluido esas otras perspectivas más mercantilizantes o lo que sea. Saber estar con ellas, pero de todas maneras lo que me parece fundamental es educar en el proceso, en descifrar los códigos del patrimonio, no en la foto fija final de que lo que tú decías. Cada vez es educar en los procesos del patrimonio, en ver cómo se han llegado a las cosas. Si logramos transmitir eso, realmente la aprehensión con H intercalada del patrimonio para los alumnos puede ser más importante. María José. No, yo quería decir, ahora, antes lo tengo apuntado desde que habló Elena, el museo situado, ¿no? El museo situado, por ejemplo, para nosotros, en el caso del MIAC, que es una de las siete espacios, nosotros pertenecemos a una entidad pública empresarial local que gestiona 7 espacios en Lanzarote, desde Timanfaya, Jameos del Agua, Mirador, Cueva de los Verdes. Y el museo es el lugar pues, menos visitado. Nosotros, a pesar de eso, tenemos que buscar estrategias y tenemos que buscar fórmulas para poder llegar. Y de hecho tenemos una muy buena red, tenemos un departamento de COTE, muy buena red con muchos profesores muy interesados en ver el museo, más interesados muchas veces en ver otros espacios que son desde la vulcanología, desde, en fin, otro tipo de cosas. Pero lo importante, yo creo, lo importante, y hablando de eso también de la comunidad, es que el museo, en este caso el museo tiene un puerto delante, un puerto de Naos, tiene unas salinas al lado, está al lado de un barrio de pescadores, está como cercano a la ciudad. Fue un lugar que se construyó para darle comida a la isla cuando no había nada, que no se podía hacer nada porque la isla no tenía para comer, se le llamó la fortaleza del hambre. Entonces todas esas cosas, acercarlos al pescador, a ese patrimonio de salinas, al puerto, al transporte, todo eso es lo que hace que lo educativo, o sea, que el propio museo, el edificio, que tiene su valor patrimonial y tal, sea lo de menos, cuanto más todo lo que rodea y todas las personas que son capaces de entender todo lo que un museo es capaz de abarcar, ¿no? Y a los alumnos efectivamente siempre hay que contarles pues, que hay una colección, hay que hacer una actividad, hay que sacarlo fuera, ir al aula, que en el aula se les explique, pero al final lo que cuenta realmente es todo lo que rodea, todo lo que tiene alrededor, ¿no? Todo lo del territorio, ¿no? Porque todo eso es lo que hace que toda esa comunidad circundante tenga interés por eso, ¿no? Y sobre todo es fundamental claro, que el profesorado, hay de todo, ¿no? Pero que el profesorado tenga ese estímulo y esa inquietud no solo por contar ese espacio que es el museo, que hay una colección, sino que por contar un poco todo eso que rodea, porque al final el museo es un continente, es un contenido, no es nada más. Lo que hace que el museo esté vivo es toda esa relación de personas, ¿no? A mí ahí me parece, perdón Roberto, me parece interesante en eso que estaba diciendo del museo, del edificio, ¿no? Cuando la comunidad permea el edificio, ¿no? No tanto que uno salga a enseñar lo que tienes dentro, decir, mira qué estupendo lo que hemos construido para ustedes, porque vivimos aquí, somos estupendos, somos gestores del patrimonio y sabemos lo que hacemos porque somos especialistas. No, sino que la comunidad se coma el museo, me refiero, que la literalmente, asalte. ¿no? Sí, como Antonio Lafuente dice, hackeemos el museo, ¿no? Sí, el asalto a la Bastilla. Exactamente. Entonces, yo siempre digo, el asalto a de la alguna Bastilla, manera creo sí. que no yo creo que es la única manera de apropiarse, ¿no? De hacer Algo tuyo. un acto de apropiarse de lo que era común y que el patrimonio como un poco ese nacimiento del patrimonio como formación del Estado-Nación y del padre,
me refiero del que maneja lo público, ¿no? El pacto en lo público. Entonces esa construcción del patrimonio es como una descomunalización, ¿no? Se le roba y después te dice yo lo hago y ahora toma, te lo enseño, ¿no? No, vamos a construirlo, ¿no? Entonces yo creo que hay experiencias muy concretas de comunidades que han estado pues desde los niños, no que el sistema educativo tenga que llevar a los niños al museo, sino que tú vives en un pueblo. ¿Por qué no en tu pueblo puedes construir la historia de tu pueblo y tu propia identidad apegada al territorio? Y no tiene que ver un edificio, igual es el centro cultural, ¿no? Donde hace una exposición, reflexiona sobre qué se ha perdido, cómo, qué queremos conservar, para qué, por qué recuerdos queremos tener, y sobre todo, qué es lo que se ha olvidado, ¿no? Porque está esa parte del patrimonio que se conserva, pero hay un patrimonio que se olvida, se niega o se silencia, ¿no? Entonces esa construcción de los lugares de la memoria que decía Nora, ¿no? Hacer lugares de la memoria que pongan en evidencia esa negatividad, ¿no? Del patrimonio, ¿no? Esa cosa que se ha negado y que se ha quedado en los márgenes o fuera, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo desde abajo en los pueblos es donde la gente va a decir, oye, esto es el patrimonio nuestro, lo que nosotros queremos poner en valor, ¿no? Y construyes memoria colectiva, Claro, que es muy importante también. Y si luego el museo lo que quiere es decirle a esa comunidad o a esas comunidades que han trabajado en el territorio sobre un determinado patrimonio elegido por ellos, que lo visibilicen en un museo, consigues, estoy pensando en ejemplos reales, que lo sientan todavía más suyo, más cercano. Me ha venido a la mente un grupo en América Latina, Movimiento por la Justicia Museal, que a partir de una frase de una activista argentina, a tu teoría le falta calle, se permitió la concesión de generar la frase de al museo le falta calle. Yo creo que esa permeabilidad de la que hablaba. Ahora que dijiste eso, me vino a la cabeza, y es en América Latina, no, mentira, se produce, mira, es una herramienta muy bonita que se llama BIC común, ¿no? Entonces utiliza la palabra BIC, ¿no? de bien de interés cultural vinculado al común, ¿no? Entonces nació cuando el 15M, por un colectivo que se llama Niquelarte, un colectivo que en ese momento surgió como ideando cosas nuevas, y tiene una herramienta patrimonial que trabaja en la calle, eso, el museo le falta calle, ¿no? Entonces hace derivas con los pueblos, buscando mapeos, ¿no? En el territorio, después hacen una construcción, una cartografía, viendo los lugares que en el pueblo, con todo el mundo participando, ¿no? De la calle, bueno, un poco. Silvia Celaya estuvo trabajando en los barrios Memorias Ordinarias, que me encantó ese proyecto, y un poco también es eso, ¿no? El ir construyendo ese museo entre todos y decir, bueno, estas son las herramientas que podemos poner, ¿no? Herramientas mancomunadas, ¿no? Me parece que eso que está, la clave que dio Ruth, María José, es que los museos tienen un contexto que los rodea. Un edificio, un museo o cualquier tipo de centro de difusión de patrimonio no está flotando en el espacio. Tiene un concepto, tiene una historia, tiene una trayectoria. Hay unas personas que han vivido previamente, otras personas que están viviendo, otras que vendrán. Por tanto, es necesario, es muy necesario. La idea tuya, o sea, lo que estabas planteando es, digamos, esencial, porque si no es que el museo no tiene sentido. No, o cualquier cosa deja de tener sentido, porque no existe nada flotando en el éter. Hay un contexto que es además lo que le da significación y eso, pues el museo está dentro y está fuera. En este sentido les quería plantear una pregunta provocona. Dentro de esta manera de funcionar que tienen las instituciones museísticas, también el sistema educativo y las personas expertas en patrimonio, se ha generalizado una manera de dividir el patrimonio en dicotómica, como casi todo lo que se hace, por desgracia, en el ámbito académico, en la cual hablamos, siguiendo además las categorías que propone el ICON, de patrimonio inmaterial y patrimonio material. ¿Hasta qué punto piensan ustedes que esta división está sirviendo para de alguna manera discriminar y jerarquizar patrimonios y otorgar al patrimonio material a esos grupos con poder que tienen la capacidad de gestionar grandes espacios, no sé, reservas naturales, edificios, centros de ciudades, ajuares, mientras que el patrimonio inmaterial es lo que queda a los que no tienen la posibilidad de tener ese tipo de elementos materiales y solo se les concede el beneficio de poseer una serie de conocimientos? ¿Ustedes qué opinan sobre esta dicotomía que está dando tanto que hablar entre especialistas en patrimonio?
Bueno, yo te diría, a nivel, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? A nivel analítico puede estar bien, pero como a nivel analítico, me refiero, bueno, vamos a ver, pero ni tan siquiera, ¿no? Porque yo creo que el patrimonio realmente, casi todo el patrimonio es intangible, desde el momento que son valores y construcción una construcción social, ¿no? Entonces, esas construcciones sociales... Claro. no- Yo creo que también hasta los elementos materiales tienen su inmaterialidad, su contenido inmaterial. O sea, desligarlo es que pierda el sentido. La inmaterialidad es mucho más grande, es mucho más inmensa, desde mi punto de vista mucho más importante que el objeto en sí, que lo es, o la materialidad. Y es verdad que hay materialidades que son impresionantes, impresionantes por sí solas. Pero todo tiene esos procesos históricos detrás, esas experiencias que si no están reflejadas, yo creo que pierde el significado. Sí, ya te doy la palabra, Lina. No, yo a propósito de lo que decía ella, me acordé de un libro que se llama Los ojos, la liebre, la liebre con ojos de ámbar, que es de un escritor y un tipo que también es artista, que crea a partir de una colección que se llama los netsukes, que son unas piecitas chinas. Y a partir de esa idea, él empieza a abordar, digo, por el tema del objeto, que lo que tiene de parte de material de inmaterial. Y a partir de ahí crea la historia de toda su familia, desde el origen de toda su familia. Y cómo esa colección fue llegando de uno a otro y incluso llega a ir más allá, a ver las relaciones que hay entre su abuelo, su abuela, sus descendientes. Es un libro que tengo que recordarles, lo buscaré ahora porque es un libro fantástico. A partir de eso, de unos objetos que son unas piecitas en miniatura chinas que tienen, bueno, pues para él tenían un valor porque se las dona su tío, y entonces él a partir de ahí crea esa historia. O sea que lo de tangible o intangible, y yo lo que acabas de decir me ha dado también como un flash, porque efectivamente, o sea, cada objeto no es lo material, es lo que evoca en ti y lo que eso, y toda la memoria ¿Qué tiene? que tiene. Sí, pero en contra un poco de lo que han hablado, pero de acuerdo en que todo el patrimonio es único, material e inmaterial, y todo tiene eso, pero esto lo ha hecho la UNESCO y tal para dar visibilidad Sí. a algunas tradiciones o algún patrimonio que de otra manera Sí, por supuesto. se Claro, hubiera perdido. claro. Entonces Sí. ha sido más bien una acción política, por decir, el flamenco, el silbo gomero, el otro no sé cuánto, que a lo mejor no se hubiera visibilizado en el mundo como patrimonio. Y entonces se ha hecho desde un punto de Sí, una vista... cuestión política. No, pero realmente. para visibilizar Claro, un claro, poco claro, que esas cosas claro. son patrimonio, que Claro, nosotros lo claro. tenemos claro y que debe ser, pero se ha hecho para darle ese rango que una catedral lo tiene. O sea, Claro, no hace claro. falta estarlo, pero Sí, habría que darlo. por lo que yo Entonces yo creo que ha sido un acierto porque ha sido un acierto porque hemos conocido también muchísimas patrimonios intangibles de lugares lejanos que de otra manera no hubiera llegado a darle esa consideración. Y entonces en ese aspecto me parece No, interesante. por eso yo decía que el patrimonio al final es una construcción humana. Sí. Hablando de visibilizar, ya te doy la palabra, Ruth, me gustaría introducir un nuevo elemento. ¿Qué pasa con aquellas cuestiones que dentro de la museología no gozan o no han gozado de un espacio históricamente y que además tienen que ver no solo con invisibilizaciones por el mero hecho de no mirar, sino con invisibilizaciones conscientes, violentas? ¿Qué pasa con el papel que deben cumplir, y hablo en el caso específico de Canarias, elementos como la conquista, la esclavitud, que los museos es una cuestión que no se suele mencionar, sobre todo la esclavitud de poblaciones que llegan del continente? ¿Qué pasa con el sexismo, con la explotación? ¿Qué pasa con este tipo de manifestaciones invisibilizadas a posta en el ámbito del patrimonio y la museología? Pues que si queremos ser consecuentes con muchos planteamientos del Museo del siglo XXI, tenemos que hacer autocrítica y enmendar muchos errores en forma de ausencias, lagunas, silencios. Eso, desgraciadamente, muchas veces se topa con muchos
inconvenientes por el camino, pero creo que si al menos no podemos visibilizarlo en un lenguaje museográfico que esté presente en exposiciones permanentes, que sería lo ideal, porque ya toca revisar todo eso, ¿no? Toca revisar cómo contamos las cosas y desde qué lugar en singular lo hemos contado para pasar a contarlo desde lugares, ¿no? Pues al menos tenemos que tener el compromiso y también el ejercicio de honestidad, de plantear otro tipo de acciones que, si no son desde las exposiciones permanentes o temporales, nos permitan abordar esas ausencias y esas lagunas, y eso deberíamos poder reconocerlo y en cierto modo subsanarlo. Yo, un poco por retomar la cuestión de antes, esa dicotomía, creo que en realidad es una ordenación para tratar de proteger, pero creo que en esa protección muchas veces fosilizamos un patrimonio, ¿no? Y creo que en el fondo, si tú vas al territorio y le preguntas a una comunidad, oye, en la lucha canaria, ¿qué elementos de patrimonio material hay y qué elementos de patrimonio inmaterial hay? Nadie sabe. ¿No? Pero más interesante es también esa cuestión de los saberes, ¿no? Los conocimientos que hay en esas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que es una categorización que nos obsesiona por determinadas cosas y que tenemos que manejar con cuidado. Pero bueno, por retomar tu pregunta, hay que suplir esas carencias que planteas de alguna manera si realmente queremos ser museos del siglo XXI. Como lo ven por aquí, ¿es posible esto de descolonizar los museos? Yo estoy totalmente ser de visible? acuerdo y me parece que es urgente, que no podemos, y de hecho hay un reclamo, ¿no? Hay desde distintos ámbitos, el concepto de colonizar los museos que acabas de sacar. ¿Es necesario? Sí, creo que sí es necesario. Ahora, necesito saber cómo va a ser, cómo se va a hacer, porque lo que no se puede hacer es borrar algo que ha sucedido, quitarlo, porque no nos gusta y lo borramos o lo ocultamos, porque no nos gusta. Entonces, me parece más honesto y más necesario contar desde qué posiciones, desde qué silencios, desde qué manipulaciones, desde qué miradas torcidas o pervertidas se ha excluido a colectivos, se ha dejado de mencionar la aportación de diferentes comunidades. Y que eso esté reflejado en los museos, que eso se diga. Necesito que me cuenten de todas formas, porque todavía no tengo claro, porque claro, hay muchos museos en el mundo y cada museo y cada contexto tiene su problemática, tiene sus particularidades. Entonces, no vale importar recetas de otros lugares, porque nosotros aquí tenemos nuestra situación y es la que... Y es urgente, realmente hay una cuenta atrás, llegamos tarde ya con esa necesidad de decir, que aquí ha pasado que hay colectivos que están silenciados, que no están presentes. Tú lo dijiste al empezar, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está la herencia de las mujeres? ¿Dónde están las personas mayores? ¿Dónde está la infancia? ¿Dónde están las minorías? ¿Dónde está esa otra historia africana que no es la de los aborígenes, sino la de los moriscos y la población negra que llega esclavizada para trabajar en los ingenios? Y como eso, un montón de historias. Entonces, necesito que me digan exactamente en qué va a consistir, necesito saber cuáles son las propuestas, la devolución de materiales. Está bien, hay que mirarla, hay que pensarla. Muchos han sido saqueados, han sido expoliados los pueblos, entonces hay una reclamación que tiene sentido, justa. Pero luego los discursos, ¿cuáles van a ser? Porque no me vale que quites una cosa y la cambies por otras ideas, otros prototipos, otros tópicos que no me resuelven las ausencias y no me resuelven las injusticias. Por eso para mí el patrimonio, cuando empezaba, decía que era una vía de aprendizaje y es una herramienta de justicia social. Y como eso debe estar reflejada en los museos y en los lugares donde se marque. El problema es... perdona,
No, el problema es que tenemos que contar la historia. Los museos ahora tenemos un reto de construir un relato, me refiero a Canarias, de acuerdo con lo que tú decías, de acuerdo con nuestra historia, la que nos gusta, la que no nos gusta, toda, sin ocultar nada. Y ese es el gran reto que tenemos ahora desde el punto de vista del lenguaje museográfico. Y no se trata de tener un sesgo político contrario al lenguaje predominante y ahora hacer otro lenguaje predominante de otro tipo contrario. No, se trata de asumir toda nuestra historia en un conjunto y contarla tal como fue, sin ningún tipo de sesgo político de que nos interesa, porque realmente si revisamos el pasado, porque queremos construir un futuro de acuerdo a un lenguaje predominante, no, el pasado y la historia es la que es, a uno nos gustan unas cosas, no nos gustan otras, hay que decirlo todo y hay que poner todo para que el que, de alguna manera, en el lenguaje museográfico, la ciudadanía es libre y tome la interpretación que crea oportuna. Y ese es el gran reto para construir el relato de la historia de Canarias hoy, con todo lo que hemos investigado y lo que vamos avanzando en el tiempo. Con ese concepto creo yo que es fundamental, asumiendo todo lo que somos. Yo ahí vuelvo un poco a lo que tú comentabas antes del patrimonio para el mercado o para qué el otro, para qué, ¿no? ¿Para qué del patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cosa de sumar, ¿no? Porque es como cuando desde la perspectiva de género decimos, bueno, la historia de las mujeres de una manera contributiva, ¿no? No era aportar algo de manera contributiva, era como transformación social, ¿no? Entonces, yo sí entiendo que no es una cuestión de vamos a sumar todas las cosas que traigamos del pasado, como por lo que decía antes, porque el pasado no es que fuera el que fue, es que el pasado lo estamos leyendo desde el presente, entonces lo estamos construyendo a medida que lo enunciamos, ¿no? Aquello fue así, pues Sí, no con las sumar, pero no herramientas, ocultar. cogen las herramientas de ahora, ¿no? Entonces, yo sí entiendo que esos silencios, igual que las mujeres estuvimos silenciadas durante mucho tiempo, esos silencios se tienen que construir desde, ¿no? Las mujeres empezamos a, en vez de que nos identificaran o que nos heterodesignaran y diéramos quiénes éramos, empezamos a decir quiénes éramos nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que el patrimonio y la identidad, y con ello todo lo que sea la sociedad canaria, lo tienen que decir desde las diferentes, digamos, sectores y actores Sí, y sí, de actrices toda la sociales, diversidad ¿no? que De toda formamos la la diversidad. sociedad, Y formamos. eso evidentemente es conflictivo. Muy Eso conflictivo, no es un consenso. muy Porque, conflictivo. claro, Tiene que claro. ser inclusivo. Pero también Ese es tema. antagonista, porque cuando uno quiere, me refiero, cuando hay relaciones de poder, las relaciones de poder son antagónicas, entonces no podemos obviar esas relaciones en la sociedad. Entonces, evidentemente, habrá quienes quieran, desde un poder determinado o unas élites dominantes, decir que Canarias es esto. Por ejemplo, se podría decir que en el contenido canario creo que estaba puesto el tema del RIC o del hecho diferencial canario económico, ¿no? Y a quién se le ocurre decir eso, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre que eso nos identifica, no? Pues mira, está puesto como, sí, está puesto como que es uno de las diferencias. Tú dices, pues, ¿quién hace, no? Eso es el pasado, pero ¿el pasado de quién, no? ¿Cómo se trae al presente, no? Porque lo importante del pasado no es lo que fue, sino cómo lo traemos aquí y para qué lo traemos, ¿no? Una pregunta, porque ya tenemos que ir terminando, de cierre, un poquito metafísica. Hemos estado hablando todo el tiempo de la importancia de preservar, de construir, de cohesionar en términos educativos, identitarios y patrimoniales. Pero ¿tiene algún sentido esta fiebre por preservar cuando como especie nos estamos asomando a la extinción? ¿En qué medida todos estos esfuerzos que estamos haciendo pueden quedar en vano si no somos capaces de identificar otro gran problema que es el que se nos asoma, que es que estamos en serio riesgo de desaparición? Pues yo ahí rompo la lanza por, por la transformación social, por la comunidad, me refiero. Tenemos que ir al territorio, a buscar en el patrimonio y en lo que hemos sido o en lo que creemos que somos, reflexionar sobre eso para construir el futuro, lo que estaba comentándoles antes, ¿no? Un poco decir, bueno, ¿de qué nos sirve todo esto para en el mundo actual que tenemos al borde del colapso? ¿Qué elementos o qué continuidades nos sirven, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajo me interesa mucho los comunales, ¿no? Y no como algo del mundo rural que está ahí en el pasado, como una reliquia, no. Ahora mismo los comunales han resurgido de una manera tremenda en todo el mundo, ¿no?
porque es otro modelo de gestión, más allá del público y del privado, otro modelo de gestión vinculada al territorio, con una capacidad de resolución de conflictos, de gestionar, de proponer y sobre todo de sustentabilidad, ¿no? Basado en el territorio y en lo que somos, ¿no? Entonces yo creo que frente a ese mundo que tenemos, yo creo que volver al sentido comunitario, ¿no? De poner los pies en la tierra en lugar de la virtualidad, creo que sería una acción a hacer sí o sí, ¿no? Yo No recu- sé. No, habla tú, habla No, tú. no, no. No, yo, bueno, yo por cerrar un poco, yo es que tengo muchísima fe en la institución museo, muchísima fe. O sea, yo creo que, no una fe cristiana, pero bueno, creo mucho que los museos son elementos de cambio social absoluto, que nos cuesta, claro que nos cuesta mucho llevarlos ahí, pero yo qué sé, yo creo que, bueno, aparte de que la educación es la prioridad en esta sociedad, esa es la prioridad, que tenemos eso, a la calle, ¿no? Como ir a la calle, pero yo estoy convencida de que la extinción llegará cuando no seamos capaces de caer y levantarnos, ¿no? Y de pensar que las cosas... y además yo tengo una frase que puede ser, pero el arte lo cambia todo, la creación lo cambia todo. O sea, hay una frase de Joseph Beuys, que es un artista del siglo pasado, que decía, todos somos creativos, todos somos artistas. Y es verdad, eso es verdad, porque todos somos capaces de generar constructos, ideas, relaciones. Lo que pasa es que, claro, el mundo cada vez es más amplio, cada vez las cosas se complican más. Mira cómo estamos ahora con Israel, mira cómo estamos con Ucrania, mira cómo estamos con Rusia, mira los líderes, la que nos están liando. Pero yo creo que somos una sociedad capaz de conseguir, y los museos son como, yo creo que son como las antiguas catedrales, Sí, exacto. donde todo el mundo iba allí a conseguir la paz, ¿no? Y a conseguir bueno, que era el sitio como de liberación, y la educación está ahí, la educación Yo está ahí, igualmente soy transversalmente. optimista, completamente optimista, pienso como tú. Como todas, igualmente. Creo en la capacidad movilizadora, emancipadora y crítica de los museos, de la cultura, del patrimonio cultural. Y yo pienso que eso, si lo perdemos, sí estamos abocados al fin, a la destrucción al final, pero mientras haya esa capacidad de... por eso era mi definición de patrimonio cultural al principio. No es solo el pasado, no es lo que nos remite el pasado, es lo que traemos al presente, pero no para abrir una ventana a ese pasado y dejarlo entrar, sino para que nos dé claves de cómo comportarnos en el presente y en el futuro. Es un aprendizaje. Si no fuera así, la historia, el patrimonio no tendría ningún sentido. La gente se levanta por la mañana, y yo incluida, la gente en general, y dice, a ver, si voy a tener trabajo, qué voy a comer hoy, la educación de mis hijos, el sueldo, fin de mes. Esas son las preocupaciones de la gente. Entonces, yo digo, ahí la historia no me entra, no me cabe, el patrimonio cultural no me resuelve, yo tengo unas preocupaciones que son, pero sí, nosotros somos capaces de traer ese contenido, ese significado y esa experiencia del pasado, ponerla sobre la mesa y decir, bueno, con este bagaje, ¿nosotros qué podemos hacer y qué queremos hacer y hacia dónde nos queremos dirigir? Pues Yo creo que el museo hoy en día tiene que intentar ser transformador para que el pesimismo, esto ha salido en un azucarillo del café, el pesimismo sea en realidad un optimismo bien informado. Pero yo me planteo, en línea con tu pregunta metafísica, bien, vamos camino de la extinción, a lo mejor no conseguimos ser esos agentes transformadores para que este planeta nos dure más y vivamos mejor en él y de manera más sostenible, pero ¿hasta qué punto resulta que esta vivencia del patrimonio, sea cual sea la definición que aceptemos o sintamos, y estas cuestiones identitarias, sean cuales sean, son en el fondo algo que como nos conecta con un pasado, pero también con un presente, necesitamos para que aunque haya una extinción, nos sentamos seguros, alejados de cierta incertidumbre, unidos a un territorio o a la idea de una comunidad, de unas comunidades.
Me parece que a lo mejor hay que asumir ese riesgo de, pues si nos extinguimos, que por lo menos haya sido porque algo nos cohesionó desde el presente. La comunidad, estoy con ella lo que decía, solo nos queda para hacer ese museo transformador que habla Ruth, trabajar en comunidad, memoria y territorio en una comunidad para que el museo sea realmente transformador. Y en ese es el trabajo que tenemos todos que estar con muchísima pasión y conocimiento para transmitir eso, estos valores del patrimonio a la ciudadanía. Y que venga la extinción, pero moriremos en la orilla. Moriremos en la orilla. La cumbre. Pero bueno, es una frase que se dice morir en la orilla. Lo dejamos aquí. Gracias María Elena, Verónica, Elena, María José y Ruth por este ratito. Ha sido una auténtica gozada compartir espacio de reflexión con ustedes. Gracias a todas las personas que vinieron a seguirnos y a quienes nos ven desde casa. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.